Me encanta que Víctor ha dicho varias veces, porque aquí en casa, aquí en nuestra casa, y es así que uno se siente, ¿no? En casa. Por eso hablamos con esta libertad, este gozo, esta alegría, porque estamos en casa, porque es la casa de Dios y es también nuestra casa, es la casa de nuestro Padre. Y así en esta mañana empezamos a compartir con ustedes a partir de esta casa, de este lugar de oración, de este lugar que es casa de oración para todas las naciones. Desde el primer día que he venido a la iglesia, hace algunos años, una cosa que me emocionó y me marcó fue ver la cantidad de acentos que había. Había gente hablando de varios acentos, varias formas de hablar. Una comunidad que es casa de las naciones. Y Jesús se enojó una vez en la palabra, ¿no? En los evangelios, cuando lo vemos enojados, es porque se había tomado el lugar que era dado para que las naciones pudieran adorar. Se lo había transformado en un lugar de mercadeo, en un lugar de negocios. Y Jesús se enojó porque se había robado, se había usurpado de ese lugar que es lugar para que las naciones adoren a Dios. Y es muy bonito ver, yo creo que una de las primeras personas que conocí aquí fue Yona, y de un otro país con su acento precioso, yo brasileña, ahí intentando hablar, y así vamos en esta comunidad de catalán, de español, de distintos acentos y de distintos contextos, porque esta casa es casa de adoración y casa donde las naciones adoran a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es precioso estar aquí en esta mañana y poder compartir un poco con ustedes sobre la misión y con Jesús en la misión. La misión solo puede darse con Jesús. Sin Jesús la misión no camina. Hace 25 años, cumplí este año, 25 años que salí de Brasil para la misión. Una niña de 14 años, yo tenía 14 años cuando sentí ese llamado de Dios para mi vida, allá en un campo, en una ciudad muy pequeña de Brasil. Creo, no, ahora ya la tenemos en el mapa, pero por mucho tiempo no la teníamos, Candiba. Y escuchando a algunas personas, una pastora, hablando sobre la misión, sentí-me completamente llamada y vocacionada para servir en la misión. Porque la misión no es mía, la misión es de Dios. Y yo les comparto esto, porque para mí una de las características más profundas de la misión es su dependencia de Dios y su vulnerabilidad. Habiendo dicho esto, me gustaría leer con ustedes algunos versículos de Filipenses 2, de 1 a 11. Filipenses 2, 1 a 11. Creo que ya tenemos ahí puesto, ¿no? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. La carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo, del contentamiento. Es una carta que trae y muestra la diferencia que hay entre el gozo y la felicidad momentánea. Es una carta que casi todos los teólogos y estudiosos están de acuerdo que Pablo estaba en la prisión. Puede ser que era una prisión en Roma o en Cesarea. Pablo estaba detenido, estaba en una prisión, y esta carta es una de las cartas que más habla del gozo. En la misión con Jesús. La misión con Jesús no es una misión que te promete una felicidad momentánea, un éxtasis momentáneo, pero nuestra fe es una fe que cree y que recibe este gozo, que acoge un gozo que va mucho más allá de las circunstancias. El gozo de la fe cristiana no es un gozo basado en las circunstancias de vida, pero es un gozo basado en una promesa, que Él dice: yo te daré mi alegría, mi gozo, y nadie podrá quitárselo. Después de tantos años trabajando en contextos de la iglesia perseguida, muchos años en norte de África, Medio Oriente, Asia, África subsahariana y muchos otros lugares, traigo en mí esta marca de un aprendizaje profundo de la vida de personas sufridas, vulnerables, pero nunca abandonadas, porque Cristo se revelaba y les acompañaba en su dolor y en su sufrimiento. Así es la fe cristiana, es una fe que encuentra en el medio de las lágrimas el gozo, porque puede ver a Cristo. A un hermano que fue asesinado en un país, de esos países que hay mucha persecución. Antes de ser asesinado, él tenía una frase. Él decía: solo puede ver a Jesús con ojos llenos de lágrimas. Porque él había llorado mucho en su vida, pero él siempre decía que en medio a su dolor podía ver a Jesús. Un amigo, un compañero, un hermano de un país de mucha persecución, estuvo algunos meses en la prisión, y él nos contaba que cada vez que venían los policías para torturarle, él escuchaba como una voz que le decía: hijo, para el lugar donde tú vas, he estado y otra vez voy contigo. No hay fe cristiana y no hay misión sino pasar por la cruz.
La cruz de Cristo es marco de dolor, de sufrimiento, pero también de victoria. Y en Cristo, en esta cruz, en ese sufrimiento a que Él nos llama a todos para que tomemos la cruz y prosigamos y le acompañemos. En ese lugar de cruz y de sufrimiento está nuestra esperanza viva. En Él está nuestra esperanza más profunda. La misión con Jesús es una misión que pasa por la cruz. La misión con Jesús no se desvía de la cruz. Muchas veces la teología evangélica en algunos contextos ha tomado una forma muy triunfalista. Que la fe cristiana es una fe victoriosa y de triunfo, pero no es una fe triunfalista. Hay dolor, hay sufrimiento, hay luchas, hay enfermedades. Nosotros pasamos por circunstancias difíciles que quizás no comprendamos. Y muchas veces nos preguntamos, quizás equivocados en nuestra comprensión teológica, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me ha pasado esto si soy un hijo, si soy una hija de Dios? Nosotros vivimos las contingencias de un mundo que sufre. Pero lo más importante es saber que no sufrimos solos. Lo más importante es saber que en medio a las circunstancias más difíciles, Deus está presente. Hace unos años yo estuve en un país y iba a encontrarme con una hermana en una mañana, pero había escuchado que en un domingo de Pascua, algunos días antes, 6 personas de su familia fueron asesinadas. Salían de la iglesia y se explotaron las bombas y 6 personas de su familia murieron en aquel lugar. Y yo estaba incomodada porque iba a visitarla y quería tener una palabra, quería poder decirle algo. Y oré aquella noche en ese lugar. Y en la mañana, cuando salimos, ella trabajaba en una escuela con niños con parálisis cerebral. Llegamos en la escuela y yo intentaba articular algunas palabras que fuera de ánimo, pero no me salían. Y yo llegué y cuando nos abrazamos, empezamos a llorar. Y ella me dijo una frase que nunca en toda mi vida, eso hace como 18 años, me he olvidado. Ella me dijo: Sasa, Deus habita en mi dolor para que yo no sea atrapada por el dolor y el victimismo. Deus habita en mi dolor. Aquella mujer en el medio de su sufrimiento, yo no sé cómo sería conmigo, pero en el medio de una circunstancia de tanto dolor y sufrimiento, ella me consolaba. Ella me dava uma palavra de ânimo. Ella me dava, sobretudo, um conceito missionológico de los mais profundos. Deus habita em minha circunstância de sofrimento e dolor para que eu não quede atrapada por el dolor. Yo no sé las circunstancias que ustedes están pasando, pero sea cual sea, Dios está contigo. Dios es compañero de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Dios es presencia redentora. Dios es enamorado de la condición humana. Dios es enamorado de nosotros y no ha medido ninguna circunstancia para alcanzarnos, para venir, para armar su carpa en medio de nuestros dilemas y dolores.
El Evangelio de Juan empieza: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esta carpa armada en medio de todas las circunstancias difíciles. Esta carpa armada que es carpa de lágrimas, de dolor, de encarnación y de sufrimiento, pero a la vez también es lugar de alabanza, de celebración, de fiesta, porque Dios trae este gozo, porque el viernes de dolor, de muerte y de sufrimiento también ha podido ver el sábado de silencio y se despierta en el domingo de la resurrección, de mujeres corriendo y gritando. Perdóname. El hermano me había dicho para no moverme mucho, pero yo muevo-me mucho. Y este domingo de resurrección, que las mujeres iban caminando, corriendo, para anunciar que Jesucristo estaba vivo, que Él había resucitado. Hoy es domingo, hermano, hermana, hoy es día de celebrar la vida. Hoy es día de celebrar junto que Jesús vive, y Él vive y habita en medio a nuestros dilemas y circunstancias difíciles. Por isso, eu quero invitar-lhes en esta mañana para poder acoger este gozo profundo, el gozo de la resurrección, de un túmulo vacío. Y el texto que hemos compartido en esta mañana de Filipenses es un texto que nos desafía profundamente, porque ahí está una palabra muy importante, que es la palabra vaciarse, vaciamiento. En griego, gnosis, es vaciarse, despojarse. Y este fue el camino que hizo nuestro Señor Jesucristo. Un camino de despojarse, un camino de esvaciarse, un camino de darse. Y Él llama a su iglesia para que sea una presencia sencilla, una presencia humilde de su presencia en este mundo. Nosotros, nosotras, somos llamados para ser señal del reino de Dios en este mundo. Somos llamados para ser señal de esta redención profunda. Y aquí ese texto nos dice que Él, siendo Dios, no tuvo el ser Dios algo a que aferrarse, pero esvaziou-se a sí mismo, tomó la forma de siervo y fue a la cruz, a la muerte. ¿Para qué? ¿Por qué ese sacrificio? Para que toda rodilla en la tierra, en todos los lugares, pueda adorar, reconocer que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Jesucristo es Señor. Aunque vivamos en un mundo con tantos desafíos, aunque algunas veces nos preguntemos, o que nuestro corazón duela y sufra tanto con las circunstancias de este mundo, Dios habita entre nosotros. Él armó su carpa, su tienda entre nosotros. Y esta es nuestra esperanza viva. En la carta del 1 Pedro 1:3 está diciendo que Él nos ha dado una esperanza viva. Por su misericordia y por la resurrección de Cristo, Dios nos ha dado una esperanza viva. ¿Hay esperanzas muertas? Si aquí nos está diciendo que Él nos ha dado una esperanza viva, porque seguramente hay esperanzas que no se sustentan
en Jesucristo, pero nuestra esperanza está basada, está sustentada, tiene su fuerza en Cristo, tiene su fuerza en este grito de las mujeres. Él no está muerto. En esta palabra de los ángeles que decía: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos aquel que vive? Jesucristo vive. Él nos da una palabra viva para que sigamos caminando y compartiendo, para que seamos testigos en la misión de Dios, para que podamos anunciar esta palabra viva, esta esperanza viva que Él nos ha dado. Yo quería poner una imagen que tengo ahí, sobre que tenemos esse tesouro em vaso de barro. 2 Coríntios 4:7. Eu vivi muito tempo em um país de norte de África que eu tenho muito presente em meu coração. E esta foto la hice em um de los viajes en el desierto. Havia um vaso roto, sencillo, e eu tinha esse coração e havia uma cruz aí. Uma madeira que parecia uma cruz. E aí eu tinha um coração hecho de tela e lo puse aí e hice esta foto. Há muitos anos. Pero esta foto, esta imagen sigue hablando muchísimo a mi corazón. Porque veo um vaso sencillo como nós outros, en el medio del desierto. Aí está a cruz. E um coração que representa o amor profundo, incondicional que Jesus, que Deus tem por la humanidade. O amor que Deus tem por você, por vosotros, é um amor incondicional. O amor de Jesus por cada uno de nosotros é um amor incondicional. Pero quando nós outros entregamos, não é muito bonito dizer que é um amor incondicional e dizer pero, porque é como se vamos poner uma condição. E não é isto que quero fazer. Lo que quero dizer é que este amor toca nossa vida e nos invita a ser testigos de Jesus Cristo neste mundo. Que privilégio é nosso. Que privilégio temos de ser testigos de Jesus Cristo neste mundo. Aquele amigo que converteu em um país muito complexo, onde é muito difícil dizer e ser testigo de Cristo, como eu lhes dizia, cada vez que era torturado, escutava esta voz que lhe dizia: estou contigo, já estuve neste lugar, e outra vez vou contigo. Eu não sei o lugar em que tu estás, de questionamentos, de perguntas, de dolor. Quizás alguma vez se sintas hasta abandonado. Sepa, en el lugar donde tu estás, Jesus está. Jesus nos acompanha em meio a todas as circunstâncias. Ele está presente. Uma outra amiga, em um país também de norte de África, lhe havia compartido o evangelho, muitas pessoas lhe haviam compartido. E ela tinha suas dúvidas, tinha muitas confusões, fazia muitas perguntas. E um dia oramos com ela e ela foi a sua casa. E à noite teve um sonho. Sonhou que ia entrando em sua casa e havia um homem em la puerta. Ela não o mirou, passou rapidamente e ela diz que este senhor tinha uma mirada de tanto amor, de tanta graça, que aun que em sua cultura não era muito bem visto que ela volvera para falar com um homem, ela vuelve em seu sonho e lhe pergunta: quem eres? E ele contesta: eu sou Jesus. E ela lhe pergunta: que haces aqui? E ele diz: sempre he estado aqui esperando-te. E ela disse: tu
¿conoces mi casa? Tú debes conocer también mi sufrimiento y mi dolor. Y él contesta, no apenas conozco, pero habito en tu sufrimiento, para que no te quedes para siempre en él. Ella termina su sueño. Ya había mucho tiempo que veníamos compartiendo con ella, pero fue suficiente este encuentro para que en la mañana ella nos buscara para decir, quiero entregar mi vida a Jesús, porque Él habita en mi dolor, en mi barrio, en la puerta de mi casa, y ahora quiero que habite en mi corazón. Ese Jesús enamorado de la condición humana, este Jesús que no nos abandona, ese Jesús que ama todas las naciones, pueblos, culturas, ese Jesús que se hizo carne, carpa, presencia viva en medio de la humanidad. Y a este Jesús, esta iglesia sirve. A este Jesús, esta iglesia se prostra. A este Jesús nosotros adoramos en esta mañana y en cada día de nuestra vida. Pero también tenemos un llamado, una invitación para ser parte de esta misión que es su misión. Vamos a poner una otra imagen, que es esta vocación de ser señales del reino de Dios. Una señora ahí de uno de esos países haciendo pan. Pan es algo tan de la vida común, de la vida diaria. Ahora quizás queremos más sin gluten, no sé si pan es algo que hace parte hoy de nuestra vida, pero vemos toda la palabra de Dios, vemos la importancia del pan, la multiplicación de pan, la importancia de la presencia de este alimento en la vida de las personas. Algo muy sencillo, algo muy de la vida diaria. Y esta palabra dice que el reino de Dios es como una sencilla levadura que una mujer toma y pone en la masa y hace que la masa crezca y que sirva de alimento para muchos. La palabra griega que está en ese texto para hablar de este poner la levadura en la masa es la palabra ocultar. Es deliberadamente, intencionalmente oculta. No busca un protagonismo. No busca ser lo más importante. La levadura, casi todas las personas se olvidan casi que hay ahí una levadura, porque es algo tan sencillo, pero ella hace crecer. En ese contexto, la levadura hacía crecer. Pero también Jesús habla de la levadura, porque la levadura también en algunos contextos, en esta tradición, era considerada algo impuro, algo misterioso. Por eso los panes que se hacían para la Pascua muchas veces eran sin levadura, para que fuera más puro. Y Jesús retoma una figura sencilla, una figura considerada hasta excluida e impura, para que sea un ejemplo de su reino. Y después el otro texto que viene después de este habla de una semilla de mostaza. Es una imagen también de los más sencillos y de una planta que crece donde muchos pájaros encuentran hogar, encuentran reposo. La misión de Jesús es una misión que se hace desde la sencillez. La misión de Jesús no es una misión protagónica, no es un espectáculo, no es un show. La misión de Jesús
es servicio y humildad. Después de la resurrección, en Lucas 24, los discípulos estaban reunidos. Bueno, pasan dos cosas ahí en Lucas 24. Primero, Jesús aparece a los dos discípulos en el camino, en la estrada de Emaús. Y les habla, y cuando ya se va haciendo tarde, ellos dicen, es tarde. Jesús iba tomando otro camino, y ellos dicen, quédate con nosotros, pues es tarde. Y Jesús, cuando se sienta a la mesa con ellos, y rompe, y quebra, y parte el pan, ellos lo reconocen. La misión de Jesús se da en la mesa. La misión de Jesús no se da en la religiosidad, se da en la intimidad con Jesús y las amistades profundas y genuinas que son creadas en la mesa donde Él se revela en el partir del pan. Luego de esta experiencia en el camino de Emaús, los discípulos estaban en una casa, puertas cerradas, llenos de temor, y Jesús irrumpe y entra y les saluda, paz sea con ustedes, paz sea con ustedes, shalom, salamu aleikum, paz sea con ustedes. Y ellos quedan asombrados y dicen, no puede ser, será un fantasma. Y quieren ver sus marcas. Jesús les enseña. Y Jesús, es muy curioso como Jesús desmistificaba los espacios de poder. Como Jesús desmistificaba los espacios de megalomaníacos, de poder y de grandes cosas. Jesús, ellos quieren el espectacular. Jesús busca la comunión. Y Jesús les dice, acabara de resucitar, tenía poder. Pero lo que Jesús les dice de la forma más sencilla y surrealista quizás es, tengo hambre. ¿Ustedes tienen ahí algo que yo pueda comer? ¿No es increíble que en una circunstancia de esta, lo que Jesús quiere es compartir lo que ellos tienen? La misión de Jesús se da cuando le ofrendamos nuestros pocos peces, pescados, panes. Jesús invita su iglesia para ser parte de su misión. Y eso pasa otras veces. Incluso en la multiplicación de panes que está en todos los evangelios, la segunda, y la vemos en Lucas 9, cuando Jesús hace un milagro, pero el milagro nace de la ofrenda sencilla de un joven. Jesús no es mágico, Jesús es Dios. Y Jesús cuenta con su iglesia, con los pocos panes y peces que su iglesia tiene para cumplir su misión en el mundo. Él invita a su iglesia para ser bálsamo de sanidad. Él invita a su iglesia para ser abrazo de consuelo. Él invita a su iglesia para ser presencia en los hospitales, en los lugares de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Él invita a su iglesia para ser señal de su reino, para ser voz profética de anuncio de las buenas noticias del evangelio. El evangelio se da en la sencillez de vasijas de barro, vaso de barro, porque tenemos ese tesoro en vaso de barro, para que a excelencia sea suya y no de nosotros. Nosotros le ofrendamos nuestro vaso de barro y de él explota el tesoro de su gracia, de su bondad y de su amor.
Glórias a Deus por su presencia en este mundo. Y glorias a Dios por contar con la ofrenda, con el amor y con la gracia de su iglesia. Y todo esto, hermano, es para que a Él, solamente a Él, se pueda dar la gloria, la alabanza. Porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria. Y luego vemos ahí em Apocalipse 5, este texto precioso, donde vemos pessoas de todos os idiomas, de todas as culturas, de todos os lugares, adorando e dizendo que Ele é digno de receber a glória, a honra, a sabedoria, o poder, porque foi morto e com sua sangue comprou para Deus pessoas de todas as raças, de todas as tribos e de todos os lugares, para que solamente a Ele se dê toda a glória. Assim que esta igreja de Cristo, frágil, vulnerável, assim como lo é a missão de Deus, se levante como ofrenda de alabanza, como ofrenda delante del Senhor, e em los lugares de dolor, sofrimento, alabanza, fiesta, que podamos unir-nos como levadura, como pequena semilla, para que a Ele, solamente a Ele, seja toda a honra e toda a glória. Que Deus nos bendiga, que su nombre seja glorificado, e desde os niños, os jóvenes, os mayores, todos nós outros, que podamos unir-nos como comunidade que ama e que é señal del amor de Deus, que se esvazia, que não busca su protagonismo, nem seus interesses, pero ofrenda a Deus, para que su nombre seja glorificado e que veamos su glória se manifestando em toda a terra. A Ele, solamente a Ele, seja toda a glória. Amém.